El juego del gato y el ratón, o mejor dicho, el juego del estilo apego ansioso más el evitativo. Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy voy a hacer un video que muchos me pidieron justamente porque la relación entre las personas que tienen un estilo de apego ansioso y los evitativos es una relación que suele sacar chispas, es casi como una bomba de tiempo. Así que si te interesa este tema, quédate a ver el video porque voy a explicarte mucho acerca de por qué se genera esta dinámica y cuáles son las heridas de cada uno de estos estilos de apego. Si te interesa la psicología, te invito a que te suscribas al canal para no perderte en ninguno de los videos que vaya subiendo. Vamos al tema de hoy, que es el tema que nos importa, que es cómo es esta relación, cómo es esta dinámica que se da entre el ansioso y el evitativo. Hay que entender primero cuáles son las heridas que están en la base de estos estilos de apego. Son heridas diferentes. El estilo de apego ansioso se creó a partir de la herida de abandono y el estilo de apego evitativo de la herida del rechazo. Es decir, que la persona que tiene un estilo de apego ansioso vivió en su infancia la sensación de haber sido abandonado. Quizá no al 100%, pero sí un tanto. Una sensación de inestabilidad en los vínculos, de dificultad para poder confiar, de no haber recibido eso que realmente necesitaba en ese momento. Por otro lado, tenemos la herida de rechazo, que es la herida que tiene la persona que es evitativa. La persona que tiene esa herida obviamente vivió un rechazo muy profundo, con muchísimo dolor, le generó defensas y mecanismos, y el mecanismo justamente que desarrolló fue la evitación de la emoción y también la evitación de los vínculos de intimidad, que justamente la persona ansiosa lo que quiere lograr es un vínculo de muchísima seguridad porque claro, le teme a sentir esa herida de abandono, a que algo reactive esa herida, entonces busca todo el tiempo tener seguridad. Entonces, ¿cómo es la dinámica que se forma entre estos estilos de apego? Obviamente que en un primer momento de la relación, cuando la relación empieza a comenzar, quizás no están activadas las heridas y las personas están justamente entusiasmadas con el otro porque quizás el ansioso, que suele ser justamente muy ansioso, un tanto inseguro, ve al evitativo como alguien muy seguro de sí mismo, en donde sus emociones no terminan gobernándolo, que es lo que sí le pasa al ansioso, y quizá el evitativo ve un montón de emocionalidad del lado de la persona que es más ansiosa y es lo que carece también, o sea que en algún punto son como dos polos opuestos. Lo que empieza a pasar en la relación, y justamente es lo que empieza a hacer que se activen ambas heridas, es que por un lado la persona ansiosa todo el tiempo está buscando seguridad, está buscando certeza en el vínculo, tiene terror a ser abandonado, tiene terror a que la otra persona no lo quiera. El evitativo es una persona que justamente tiene en su forma de ser cierta desvinculación con lo emocional, es mucho más mental, mucho más racional. Entonces quizá no es tan corporal, no es tanto de ir a abrazar y expresar apasionadamente el afecto. Entonces este modo de ser hace que la persona que es ansiosa empiece a tener dudas de la relación. Si realmente el evitativo lo quiere o no lo quiere. Entonces empieza a buscar certidumbre, empieza a buscar que la otra persona le demuestre, empieza a demandar, empieza a pedirle, empieza a exigirle de alguna manera muestras de afecto, muestras de cariño al evitativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el mecanismo que utiliza el ansioso para buscar esa seguridad y para evitar el abandono es justamente un mecanismo que al evitativo lo hace que se aleje, porque el evitativo empieza a percibir, pero a ver, el evitativo es una persona que es muy mental y que no es tan emocional. Entonces por ahí le dice al ansioso, yo te quiero, yo quiero tener una relación contigo. Pero claro, el ansioso quizá no ve que lo esté abrazando todo el tiempo, que le esté demostrando el cariño constantemente. Pero el evitativo piensa que con eso es suficiente. Entonces el ansioso empieza a reclamar y empieza a demandarle mucho al evitativo y el evitativo frente a ese reclamo empieza también a sentir como quizás cierto rechazo que tiene que ver con su herida de haberse sentido rechazado. Entonces empieza a alejarse. ¿Para qué? Para protegerse.
para también no entrar en un vínculo que sea de mucha intimidad. Porque claro, acá tenemos dos apegos. El ansioso lo que busca es cercanía, busca mucha cercanía, contacto. Y el evitativo en esa cercanía, en ese contacto, no se siente nada cómodo, siente temor, siente miedo, es exponerse a lo que en algún momento de su vida lo lastimó, que fue lo emocional, que fue el amor, que fue el cariño. Entonces lo que suele hacer es que suele huir, y cuando empieza a huir, el ansioso se pone más ansioso todavía y empieza a buscarlo mucho más. Entonces yo le llamo a este tipo de relación en función de las heridas, porque toda esta dinámica que se termina volviendo muy tóxica, muy enfermiza, tiene que ver justamente con las heridas de cada estilo de apego. Entonces por eso es una relación muy complicada, muy difícil, y que obviamente que no significa esto que estas personas, si tienen un estilo de apego distinto, o sea, uno es ansioso y el otro es evitativo, no pueda funcionar. Pero sí, todo va a depender de cuánta conciencia tiene cada uno de lo que tiene que trabajar. Obviamente, el ansioso tiene que trabajar su herida de abandono y el evitativo tiene que conectarse con sus emociones y tiene que trabajar su herida de rechazo. Yo en el consultorio suelo recibir muchísimos más pacientes con herida de abandono, mucho más pacientes ansiosos. ¿Por qué? Porque están mucho más conectados con lo emocional. El evitativo suele ser alguien mucho más mental y que le cuesta mucho darse cuenta de qué es lo que le está pasando para poder dar ese paso de pedir ayuda. Esta es la dinámica que se forman y estas son las razones. Digamos que la forma de asegurarse del ansioso es justamente lo que le genera un peligro y una incomodidad al evitativo y se termina alejando. Por eso es una relación que yo le digo la relación del gato y el ratón, porque muchas veces cuando el evitativo se aleja y cuando el ansioso después deja de demandar, muchas veces después el evitativo se acerca y quiere volver a esa relación. Y a veces se confunde esto con la típica manipulación de alguien que quiere utilizar a la otra persona y que vuelve solamente cuando tiene ganas. Y en el evitativo hay que tener mucho cuidado para diferenciar, por ejemplo, lo que es un narcisista de lo que es un evitativo, porque no es para nada de ese modo. El evitativo, cuando empieza a sentir más paz y menos estrés, porque no siente esa demanda y ese reclamo permanente, empieza a darse cuenta que realmente quiere estar con esa otra persona. Pero cuando se acerca, la otra persona suele exigirle claridad y empieza a demandar nuevamente, y es un bucle que suele ser como bastante complicado de sobrellevar en el tiempo, porque causa muchísimo sufrimiento más al apego ansioso que al evitativo, justamente porque el ansioso está todo el tiempo sintiendo emocionalmente algo muy intenso, que es algo que no le pasa al evitativo. Y la conclusión que cada uno de ellos saca cuando la relación quizás se termina, el que tiene el estilo de apego ansioso y la herida de abandono dice, bueno, todos me abandonan. Y la persona que tiene el estilo de apego evitativo con su herida de rechazo, dicen, al final siempre me rechazan, no soy lo suficiente para que me quieran de la manera que soy. Entonces de esa manera lo que hacen es corroborar esos patrones y eso que está de alguna manera comandando desde el inconsciente en el presente. Por eso es importante que cada uno pueda trabajar, que cada uno pueda mirarse para no repetir estos patrones y entender que lo que hoy les está pasando quizá no tiene que ver con la otra persona, sino que tiene que ver con cómo yo interpreto eso que está pasando y qué me está generando eso a mí. Esas son las preguntas importantes que uno se tiene que hacer al momento de estar en una relación con estas características y con este tipo de dinámicas, para ver cómo trabajarlo y cómo avanzar. Si te gustó el video, espero que le des like. Si tienes preguntas, déjame en un comentario tu pregunta, tu comentario. La verdad que siempre los leo, a veces tardo, pero me parecen muy interesantes los aportes que hacen. Y en el próximo video seguramente esté hablando de la diferencia entre lo que es un estilo de apego evitativo y un narcisista al momento de volver a querer reiniciar una relación. Les mando un abrazo y un beso a todos.